Llega el momento del concepto de punto de inflexión y vamos a estudiar la condición necesaria de punto de inflexión. Vamos a razonar de una forma muy parecida a como lo hicimos con los puntos críticos. Recuerdo que los puntos críticos eran los candidatos a máximos y mínimos relativos. Ahora vamos a hablar también de candidatos, pero estos candidatos van a ser para punto de inflexión. Un punto de inflexión, ya lo hemos estudiado en temas anteriores, es un punto donde se produce un cambio de curvatura, donde la gráfica de la función pasa de cóncava a convexa o bien pasa de convexa a cóncava. La interpretación geométrica, la estoy marcando aquí, de un punto de inflexión sería lo que viene aquí marcado en este recuadro en gris, un cambio de curvatura. Cuando encontremos un cambio de curvatura en la gráfica de la función, podemos decir que ahí tenemos un punto de inflexión. El candidato a punto de inflexión, lo tenemos en este recuadro superior color rosa, es aquel punto del dominio de la función que anula la segunda derivada. Punto que pertenece al dominio de la función y que anula la segunda derivada. Si recordáis de vídeos anteriores, los puntos críticos eran los puntos que pertenecían al dominio y anulaban la primera derivada. Ahora, los candidatos a punto de inflexión lo que anulan es la segunda derivada. Recuerdo que la segunda derivada no es más que la derivada de la primera derivada. Hago especial incidencia en el concepto o en la palabra de candidato. Candidato significa que puede ser o no puede ser. Es decir, un candidato a punto de inflexión finalmente podrá serlo o finalmente podrá no serlo. Al igual que antes teníamos candidatos a extremos relativos y llegamos a la conclusión que a veces los candidatos a extremos relativos pueden ser máximos, pueden ser mínimos o a veces no pueden ser extremos relativos. Pues lo mismo va a ocurrir ahora con los puntos de inflexión. Vamos a tener primero unos candidatos y después tenemos que decidir si esos candidatos efectivamente son puntos de inflexión. También podemos ver los puntos de inflexión, lo estoy marcando en este recuadro en gris, como máximos y mínimos relativos de la gráfica de la función derivada. Repito, los puntos de inflexión son los máximos y mínimos relativos de f' de la función derivada. Es un paralelismo respecto al concepto de punto crítico. Si el punto crítico, cuando se confirmaba que era un extremo relativo, generaban los máximos y los mínimos de la función original, de la función f, ahora los puntos de inflexión, cuando confirmemos que efectivamente tenemos un punto de inflexión, veremos que son máximos y mínimos, pero de la función derivada, de la gráfica de f'. En este recuadro verde resalto lo que se puede llamar condición necesaria de punto de inflexión. En primer lugar, si la segunda derivada se anula, como ya hemos dicho, si la segunda derivada se anula, puede que haya un punto de inflexión o puede que no lo haya. Tenemos en principio candidatos. Pero podemos decir una conclusión importante. Si la segunda derivada nunca se anula, seremos seguros que no habrá punto de inflexión. Si la segunda derivada nunca se anula, seremos seguros que no habrá punto de inflexión. Es decir, si la derivada de la primera derivada nunca se anula, no habrá extremos relativos de la gráfica de la función derivada y por lo tanto no habrá punto de inflexión de la función original. Repito una vez más esta idea del recuadro gris, que los puntos de inflexión son los máximos y los mínimos relativos de la gráfica de la función derivada. Y vamos a aplicar estos conceptos de condición necesaria a tres gráficas. En primer lugar, la parábola. La derivada de x al cuadrado es 2x. Si vuelvo a derivar f', la derivada de 2x me sale 2. La condición necesaria para tener un candidato a punto de inflexión es segunda derivada igual a 0. Si yo igualo la segunda derivada igual a 0, 2 me quedaría igualado a 0 y eso es un absurdo. Como hemos resaltado en este recuadro verde, si la segunda derivada nunca se anula, y aquí tenemos un ejemplo porque llegamos a un absurdo, significa que no hay punto de inflexión. Esta parábola siempre es en todo su dominio convexa. No hay ningún cambio de curvatura. Por lo tanto, no hay punto de inflexión y la segunda derivada no se anula. Segundo ejemplo, la curva de Annecy. Tengo la función f,
realizo la primera derivada y si derivo la primera derivada, obtengo la segunda derivada. Si la segunda derivada la igualo a 0, me quedaría esta fracción igualada a 0. Si el numerador directamente lo igualo a 0 y despejo la x, como es un polinomio de grado 2, obtengo dos soluciones para la x. Más menos raíz de 3 partido 3. ¿Quiénes son estos valores? Los que han anulado la segunda derivada. Por lo tanto, son candidatos a punto de inflexión. Cumplen la condición necesaria de punto de inflexión, por lo tanto son candidatos. Todavía no sabemos las matemáticas suficientes para poder garantizar si lo son o no lo son. Eso lo veremos en el vídeo siguiente. Fijaros que la gráfica ha marcado con dos puntos rojos los valores candidatos a punto de inflexión. El menos raíz de 3 partido 3 con su imagen correspondiente y el raíz de 3 partido 3 con su imagen correspondiente. Esta curva de trazo violeta, en primer lugar, es convexa. A partir del primer punto de inflexión se convierte en cóncava y vuelve otra vez a partir del segundo punto de inflexión hasta más infinito a ser convexa. Donde se produce el cambio de curvatura, detectamos los puntos de inflexión. La tercera y última función de ejemplo que vamos a estudiar, x al cubo. Primera derivada, 3x al cuadrado, segunda derivada, 6x. Si la segunda derivada le iguala a 0, como condición necesaria de punto de inflexión, llego a la conclusión que 6x igual a 0, x igual a 0. X igual a 0 es el candidato a punto de inflexión. Y aquí lo tenéis, marcado en rojo el valor x igual a 0 y su imagen la función. Desde menos infinito hasta 0, la gráfica de x al cubo es cóncava y desde 0 hacia más infinito, la gráfica de la función x al cubo es convexa. Se produce un cambio de curvatura, hay un punto de inflexión. Con este vídeo lo que hemos obtenido es un método matemático para saber los candidatos a punto de inflexión, segunda derivada igual a 0. En el próximo vídeo aplicaremos la condición suficiente, al igual que hicimos con los puntos críticos en vídeos anteriores. Vamos a buscar una condición suficiente para decidir si efectivamente tenemos un punto de inflexión o si no lo tenemos. Pues seguimos trabajando, un abrazo a todos chicos y a darle duro a las mates.